Es posible que la pregunta que os voy a comentar a continuación os la hayáis hecho a vosotros mismos alguna vez. Yo, de hecho, me la he preguntado a mí mismo en multitud de ocasiones. Y aunque siempre he llegado a la misma respuesta, vuelve a mí de vez en cuando. Y es la siguiente. ¿Quién utiliza más a quién? ¿Los podcasts a las plataformas de podcast o las plataformas de podcast a los propios podcasts? Te damos la bienvenida Al Otro Lado del Micrófono. Al Otro Lado del Micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. Muy buenas a todos, yo soy Jorge Marín y es un placer invitaros a pasar al otro lado del micrófono como cada día de la semana. Como cada día laborable, eso sí, de lunes a viernes. Antes de dar mi opinión, porque hoy es un capítulo de opinión, como cada viernes, sobre el tema de hoy, dejadme que os ponga un poquito en contexto para que entendáis mi postura respecto al tema que os expongo hoy. Hasta hace muy poquito yo tenía todos mis podcasts alojados en Spreaker. Concretamente, no en mi Spreaker personal, una cuenta mía propia, sino en la de Nación Podcast. Gracias a un acuerdo al que había llegado con su propietario, con Sune en este caso. Desde este mismo verano sigo en la misma plataforma, pero de una manera independiente. Esta vez sí, de una manera personal, una cuenta mía propia, pero en ambos casos, los dos, tanto Sune como yo, pagamos y seguimos pagando por alojar nuestro contenido en Spreaker. Y lo usamos, digamos, como trampolín o como base para distribuir nuestros podcasts por el resto de plataformas. Y aquí es donde quiero llegar. Y aquí hablo de mí, ojo, sobre todo de los podcasts que tengo actualmente. Yo, personalmente, para mí, creo que lo mejor que hay para mis podcasts y para mi tipo de podcasting, para la manera que tengo yo de hacer podcasting, es estar en todas las plataformas. O sea, distribuir mi contenido allá donde pueda llegar, en todas y cada una. Donde pueda enviar mi podcast, allá que lo mando. Me da igual que la plataforma ponga anuncios, me da igual que cobre un extra por podcast exclusivos, me da igual que lo puedan ofrecer en vídeo, en audio. Si yo puedo poner mi podcast allí, lo voy a poner. Motivos por los que hago esto. El tema del propio podcast. Y aquí hablo concretamente del otro lado del micrófono. Este es un podcast de divulgación del propio podcasting, donde intento dar a conocer el medio, mejorar las herramientas de la gente, recomendar otros podcasts, hacer del podcasting algo más grande, episodio a episodio. No tiene sentido que si quiero hacer el podcasting del podcasting algo más grande, me centre solamente en una plataforma. Creo yo. A menos que lo que quiera conseguir son beneficios para dicha plataforma o para el podcasting de dicha plataforma, porque en mi caso es el metapodcasting del propio medio en general, no los de X plataforma. Pese a que tengo mecenas, no grabo contenido en exclusiva para ellos, o al menos contenido en exclusivo en formato podcast. Alguna vez les he dado algún vídeo, les ofrezco sorteos, en fin, beneficios ajenos o externos al propio podcast, pero no ninguno de los episodios de manera exclusiva solamente para mecenas. Eso me haría, digamos, atarme a alguna plataforma de podcast en concreto que lo ofrezca, como por ejemplo Apple Podcasts, iVoox, Mumbler, no sé, así a bote pronto no se me ocurre otra. Que tengan que pagar para acceder al contenido. Bueno, Anchor también lo ofrece a través de Spotify. Bueno, ya sabéis a lo que me refiero. Punto número 3. A mí personalmente me interesa estar en todos los sitios posibles porque yo utilizo este podcast para ampliar mi marca personal, para darme a conocer a través de las diferentes plataformas de podcast y ampliar así mi huella digital, para anunciar los servicios que ofrezco a través de mi Ko-fi, por cierto, jorgemarinieto.com/café. jorgemarinieto.com/café. Ahí está, mil gracias, Carmen. Para ser una voz autorizada en mi terreno, en este caso del podcasting, yo sé que no soy el más experto del mundo, pero episodio a episodio voy aprendiendo más y más y llego a más gente que a su vez hay veces que me escribe: Jorge, aquí te has equivocado, Jorge, yo opino que esto, y eso hace que mi podcasting siga creciendo, que mi tema siga creciendo y me siga afianzando como una voz autorizada. Ojo,
sé que, ya digo, que no soy el más experto en cuanto a podcasting ni del mundo, ni de España, ni de Madrid, pero intento serlo, intento mejorarlo episodio a episodio. También, como decía, para ampliar mi red de contactos. Hay veces que llego a un oyente que me escribe: oye Jorge, me ha encantado este capítulo porque no sé por qué sé, porque yo conozco a nuevas personas que de vez en cuando pues participan en este episodio, que se van uniendo al canal de Telegram, que me siguen a través de Twitter y que van ampliando mis círculos poquito a poco gracias a que yo estoy en todos los sitios posibles. Y como decía antes, para seguir adquiriendo conocimientos. A mí me interesa conocer cómo puedo enviar mi podcast a todas las plataformas, porque precisamente sobre eso va mi podcast. Entonces, a mí me interesa conocer todos los servicios que me ofrezcan la gran mayoría de plataformas de podcast, porque eso es beneficioso tanto para mi podcast como para mí, como para todos en general. Pero, ya digo, este es mi caso. Yo me aprovecho, entre comillas, de las plataformas y asumo que algunas de ellas se aprovechan de mi propio programa. Sacan algún tipo de rédito por alojar, o mejor dicho, rebotar mi podcast allí y que haya oyentes que lo escuchen a través de dicha plataforma. Está claro que aquí todo el mundo tiene derecho a ganarse los garbanzos cada mes. Cada uno pues utiliza las estrategias que vea necesarias. Pero nosotros mismos también debemos preocuparnos porque nuestro contenido esté donde nosotros queremos estar, si nosotros estamos de acuerdo con lo que hace dicha plataforma. Por ejemplo, hay plataformas que te ofrecen alojamiento gratis. Bueno, lo de gratis, veríamos, yo aquí diría más bien freemium, porque te ofrecen contenido gratis hasta X límite, o que utilizan tu contenido para X motivos. Por ejemplo, el caso de Gmail. Gmail te ofrece unos cuantos gigas de capacidad para tu correo electrónico, te da una serie de servicios a través de tu cuenta de Google, pero yo creo que todos sabemos que Gmail utiliza nuestros datos pues para enviar publicidad, para venderlos, no sé, X. O véase los ejemplos de las redes sociales. Las cuentas de redes sociales, pese a que no nos cobren por utilizarlas, bueno, algunas ahora están empezando a hacerlo, pero lo que hacen es ofrecernos publicidad y cobrar a los anunciantes para insertar dicha publicidad en los contactos donde saben que van a acertar. Y saben que van a acertar por el uso que hacemos de dichas redes sociales. Y esto, adaptándolo a las plataformas de podcast, pues es algo similar, ¿vale? Aquí me voy a permitir el lujo de hablar de algunas de ellas, porque yo creo que casi todos sabemos cómo funcionan, pero para que me entendáis. El claro ejemplo que tenemos más cerca es el claro ejemplo de iVoox. iVoox permite alojar contenido allí de manera gratuita, pero a partir de X episodios, pues necesitas una cuenta con ese extra. Si quieres ofrecer contenido para fans, pues tienes que contratar este otro servicio. Que quieres, no sé, distintas opciones que hacen de la plataforma iVoox una cuenta gratuita, bueno, un alojamiento gratuito en modelo freemium, podríamos decir. Tenemos el claro ejemplo de Anchor. Anchor hace 2 o 3 años era una cosa totalmente diferente a la que es hoy en día. Hace poco veía un tuit de iSunshade que decía: han ocultado esto de que los oyentes puedan escuchar podcast a través de Anchor. Ahora solamente está pensada para los podcasters. Y hace años, o hace ya 1 año y pico, fue muy sonado el hecho de que la propia plataforma Anchor estaba ocultando intencionadamente la manera de acceder al RSS de cada podcast para que no lo pudieras distribuir fuera de Spotify, que es la compañía madre. Las campañas de suscripción para tus podcasts que alojas en Anchor están pensadas para que hagas el pago a través de Spotify. Te ofrecen herramientas gratuitas para que luego tú puedas centralizarlas en donde ellos te digan, que en este caso, ya digo, el inicio del camino es Anchor, pero el destino es Spotify. O tenemos el ejemplo de Podimo, que Podimo, bueno, pues te ofrece la posibilidad de alojar contenido allí totalmente gratuito, y ofrecerlo a sus suscriptores, o de manera también en abierto. Pero claro, lógicamente la recompensa no tiene nada que ver. Tienes que llevar a gente a la plataforma para que ellos ganen dinero y ese dinero
se repercute en ti. Pero ahí te estás centralizando tu esfuerzo en Podimo, no en tu podcast, o al menos esa es mi opinión. O al menos no en tu contenido, sino en la recompensa económica, porque si tu preocupación es hacerle llegar usuarios a Podimo, pues tienes que tener muy claro que tienes que sacar una recompensa. Ojo, tenemos que tener muy claro, como decía antes, tenemos que preocuparnos dónde dirigir nuestro contenido y lo que se hace con él, porque si luego nos queremos echar atrás, es muy difícil recuperar a todos los oyentes que hemos obligado, entre comillas, a acudir a una de estas plataformas o si queremos, por ejemplo, quitarnos opciones que hayamos contratado porque hemos llegado a X punto de nuestro podcast, véase, no sé, las suscripciones de Anchor o el contenido para fans de iVoox, en fin, una vez que hemos invertido, que hemos apostado todo nuestro podcast en una plataforma, es muy difícil sacarlo de ahí. Pero, por eso tenemos que saber muy bien qué queremos hacer con nuestro podcast. Yo he puesto un ejemplo muy claro al inicio y he dicho, mira, yo lo ofrezco en todas las compañías, plataformas, por esto y por esto. No lo sé si el día de mañana a lo mejor saco un podcast en exclusiva con alguna de las que he enumerado al final del capítulo. Pero de momento, o al menos con mi podcasting y sobre todo con este podcast, mi intención es ofrecerlo a diestro y siniestro. Y que diestro y siniestro me traiga oyentes, en este caso, pues a mi Ko-fi o a mí mismo como marca personal. Antes de irme, quiero darle las gracias precisamente a alguien que me apoya todos los meses a través de mi Ko-fi y es el padrino de este capítulo, que se trata ni más ni menos que de Yayo Friki, de Los viejos frikis nunca mueren, quien no solamente os ha ofrecido este episodio completamente gratis para vosotros, sino que como yo os desea un feliz fin de semana lleno de podcasts que utilicen o que sean utilizados por las plataformas, da igual, pero sobre todo que os hagan llegar, nuevo contenido en vuestra plataforma favorita. Y sobre todo, que ese contenido os guste tanto como para recomendarlo el próximo lunes con motivo del lunes podcastero. Por favor, no olvidéis entrar en el canal de Telegram del podcast a través de t.me/al otro lado del micrófono para responder allí la encuesta de cada sábado por la mañana, donde podéis indicar cuáles han sido los mejores episodios de Al otro lado del micrófono de esta semana. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.